ahora sí, hablando de videollamada, comunicación vía Soma a Soad Sarras. Soad, ¿cómo te va? Agustín Espósito, Carmen Herranz te saludan aquí en el aire de Va a ser mejor, en vivo por Radiolos. Hola, un gustazo, ¿qué tal? Hola Encantada amiga, de ¿cómo estar acá. vas? Encantada de tenerte Muy bien. aquí. El gusto realmente es nuestro, Soad. Nada, la primera pregunta, la obligatoria. ¿Qué es el mindfulness para la gente que no está tan empapada con el tema? Y perdón, quiero resaltar, cada que cuentes, Suad, cuando comenzaste a estudiar mindfulness, porque tú empezaste a estudiarlo cuando la gente apenas sabía lo que era, ¿cierto? Sí, bueno, les cuento un poco. Sí, yo empecé a estudiar esta práctica porque más que una técnica es una práctica, ya que así como cuando uno va al gimnasio, uno cuando hace una experiencia mindfulness no ve inmediatamente los resultados. Es como cuando te hace una rutina de entrenamiento para el cuerpo, tú vas y no tienes el six-pack enseguida. Entonces, es una práctica que haciéndola simplemente durante 10 minutos, 5 veces a la semana, 2 meses ya demuestra cambios muy importantes a nivel cerebral en la parte de el posterior cingulado, en ese lóbulo donde hay una alta relación con el estrés, con pensamientos negativos obsesivos y también con emociones que son dañinas para el organismo. Entonces se desactiva esta parte y gracias a esta práctica que no tiene nada de esotérico, sino que también es una una práctica aprobada por la Universidad de Medicina de Massachusetts, podemos manejar trastornos de ansiedad, podemos manejar trastornos del ánimo, podemos aumentar nuestro nivel de conciencia en diversas áreas. Y lo que es muy similar a la meditación, pero sacando toda la parte que tiene que ver con creencias que tengan algún tipo de filosofía de vida más allá de lo que realmente está comprobado en base a experimentos que ayuda a nuestro organismo a través de esta práctica parecida a la meditación. No, no es poner la mente en blanco porque es imposible, incluso el blanco es algo, sino que es estar en el presente, es aprender a salir de nuestros pensamientos y estar en lo que estamos haciendo durante un tiempo determinado y ojalá lo más prolongado día a día. Y bueno, a mí me gustaría hacer como una especie de avance sobre la carrera de SWAT, de la cual me siento muy orgullosa de ser amiga mía, porque SWAT es una psicóloga bastante activa y muy reconocida. SWAT da clases de mindfulness en varias empresas y todo para ayudar también a conseguir ese relajo y ese disfrute instantáneo y eliminar ese estrés. También vivió hace un año en Barcelona, donde le aceptaron un proyecto en el que aplicaba su teoría de mindfulness para que los niños obesos redujesen de precio, perdón, de peso, y fue también muy exitoso. Y ahora mismo tiene un programa nuevo, bueno, nuevo no, tiene ya como 2 años, ¿no, Suad? Mental Fit. Tiene como cinco años ya. ¿Mental Fit? Sí, Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, ¿podría sí, hablar un poquito de ese increíble. programa? Claro, bueno, lo que tú decías, yo conocí esta práctica hace un tiempo cuando no era muy usual, ahora se usa mucho en Barcelona, cuando fui a poner en práctica este programa en personas que tenían obesidad mórbida o simplemente sobrepeso. Entonces la idea era tanto en jóvenes, niños y adultos, hacer un cambio de hábitos sostenido en el tiempo, no en base de dietas que son corrosivas respecto a la salud, sino que mantener un cambio y diferenciar el hambre emocional del hambre fisiológica gracias al mindfulness y poder manejar también los trastornos de ansiedad asociados a los problemas de sobrepeso y los trastornos del ánimo asociados a estos trastornos también que está muy comprobado que van de la mano. Entonces fue bastante increíble ahí en la clínica Tecnon con pacientes que tenían incluso bypass gástrico externo con un agujero en su Wow. estómago y una sonda donde después de comer tenían que botar por esta manguerita el 30% de lo que comían para mantener el peso y llevaban 2 años o 3 años así con estas intervenciones agresivas ya a nivel eh, muy duro físicamente porque no podían llevar una vida normal y comenzaron a aprender cómo estar realmente, habitar el cuerpo, cómo habitar el día a día, cómo no adelantarse con sus pensamientos a las cosas y cómo no quedarse tampoco en el pasado, simplemente vivir como
cuando éramos niños sanos y estábamos horas mirando una hoja, entendiendo cómo el tiempo pasa minuto a minuto, como un día es un día único y no una repetición de todos los otros días, en especial ahora con la pandemia, todo parece una repetición constante y una rutina constante. En cambio, si todos recordamos nuestra infancia, los años eran larguísimos, cada experiencia era profunda y era única y podíamos disfrutar de una manera diferente y estar en lo que estábamos haciendo, no hacerlo en piloto automático. Entonces, gracias a esta práctica se ha podido demostrar que los cambios a nivel integral, tanto emocional como físico, sostenibles en el tiempo, son espectaculares. Así que es recomendable para este programa que tiene el objetivo del cambio de hábitos y también para la vida, para cualquier crisis vital que esté pasando la persona. Claro, y este programa ahora, debido a la pandemia, lo llevas por Zoom, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de tus pacientes? ¿De todas las edades o hay alguno más concreto? No, mira, realmente consultan por todas las edades. Tenemos un programa que es infanto, donde también tienen que entrar los papás, porque cuando es infanto juvenil, los padres están ahí alimentando y ayudando también con los hábitos. Hasta adultos, adolescentes, hay de todo tipo, y el programa tiene distintas aristas donde está la nutrición consciente como con una nutricionista, luego está la parte psicológica y el coaching conmigo, y luego tenemos la parte de entrenamiento en HIIT. Entonces, una sesión de Mental Fit es hacer un poco de todo esto, es partir con el coaching durante 30, 40 minutos, luego se hace un HIIT de 20 minutos, que es un entrenamiento de alta intensidad adaptada a las capacidades de cada paciente, donde se aumenta el metabolismo y se le ayuda a conectar con la sensación de hacer ejercicio, que por lo general son personas sedentarias que no logran manejar el ejercicio fácilmente o no saben, o les da miedo, tienen resistencia. Entonces se les enseña rutinas simples que pueden hacer en cualquier parte de su casa, no tienen que estar yendo a un gimnasio, y luego se termina con 10 minutos de integración con mindfulness, donde se recuestan en el suelo, se hacen respiraciones y yo les voy hablando y le hago una meditación guiada en base a las necesidades del coaching de ese día. Tengo dos preguntas por mi parte. Una no es mía, en realidad. Nos la hacen aquí en el chat de Twitch. Recordemos que estamos saliendo en vivo por twitch.tv/losradio. Ok. Tunas023 nos pregunta: ¿los psicólogos también necesitan ir a otros psicólogos? Es una pregunta que, bueno, se puede responder, ya que Soa se dedica también un poco al lado de la psicología. Claro, fantástico. Bueno, yo tengo mi propia terapeuta, de hecho es argentina, está en el Instituto Argentino de MDR, que es una técnica muy buena para tratar distintos patrones que se buscan cambiar. Y sí, es muy importante que los psicólogos tengan supervisión. Yo en mi vida he tenido al menos 12 maestros, los cuales he seguido constantemente, quizá a unos 4 que pueden ser como fundamentales, y yo creo que el aprendizaje en práctica como paciente ayuda mucho para que uno luego pueda guiar a otras personas, más allá de entender la teoría, de ser uno todo el tiempo el mentor. También es bueno hacerse terapia y entender cómo uno vive y uno pasa por ese proceso. Entonces sí, 100%, el mindfulness yo lo conocí en una crisis personal, de hecho como una terapia para mí, y luego que a mí me resultó, yo tuve una crisis como tipo crisis de los 30 monumental, ahí con millones de cuestionamientos y muchas cosas que estaban solo en mi mente. Me cambió la filosofía de vida y me permitió salir adelante. Entonces desde ahí uno realmente se convierte en un maestro. Si tú no lo has vivido, creo que es muy difícil recomendarlo. Y en cuanto a la pregunta que sí quería hacer yo, el mindfulness, esto a una consideración personal y teniendo en cuenta que tenés un proyecto ligado a esto, creció con la pandemia, digamos, más gente intentó buscar esta... no sé qué palabra ponerle, tal vez estabilidad, si se quiere, dentro de equilibrio dentro de la cabeza. Muchísima más gente, no poco. Yo creo que
los psicólogos en pandemia hemos estado pero saturados de personas buscando este equilibrio porque se han roto los paradigmas existenciales primordiales en base a los cuales vivíamos. Entonces ha cambiado totalmente la manera de ver el mundo y van a haber cambios que al parecer no son solamente temporales por la pandemia, sino que ha quedado un cambio en la manera de vivir para muchas personas. Y muchos pacientes encontraron algo muy bueno, una buena oportunidad, pero todos pasaron por esta crisis de descubrimiento y de entender qué necesito realmente y cómo voy a sobrellevar este periodo, en especial las pérdidas, en especial la ansiedad de no contagiarse, la ansiedad de cuando yo tengo un estornudo ya pensar que voy a terminar entubada, o sea, de saltarme 20 pasos, de ir 20 pueblos adelante constantemente, porque la ansiedad ha sido la base de la pandemia. Entonces sí, a tu pregunta la respuesta es totalmente aumentó mucho más, pero también la gente después de la pandemia ha salido con una resiliencia sorprendente y ha encontrado cosas que necesitaban encontrar hace mucho tiempo. Y bueno, yo también tengo el privilegio de decir que sé cómo es SWAT como terapeuta individual, aunque sea como amiga, es como una fuente de sabiduría, pero me gustaría que contases cómo es la SWAT, eso, cómo aplicas las terapias individuales. Bueno, la terapia individual, en mi caso yo no soy psicoanalista, tengo un estilo de terapia que es sistémico humanista y cognitivo-conductual, porque estudié un máster en psicología de la salud y práctica clínica, que me dio una visión integral del paciente con distintas técnicas y estrategias, hasta también algunas que son un poco más transpersonales, como las constelaciones familiares o las flores de Bach, pero eso ya quedando muy en particular a algunos pacientes que les hace sentido. Entonces, en la terapia el vínculo es muy horizontal, no como el terapeuta que te escucha, no habla, que simplemente anota para nada, sino el WhatsApp está siempre abierto cuando las personas necesitan mandar un audio, un mensaje, lo que sea. Eh, Comparto desde mi experiencia, también les muestro que soy una persona mortal como ellos y que he vivido cosas como ellos, y también desde ahí se le estira la mano al otro para que sienta que no solamente hay una persona en las nubes idealizada, sino que hay un compañero que te va a acompañar literalmente en todo este proceso hasta que tú puedas salir por tus propios miedos, con tus propias herramientas y a tu única forma. Entonces, la terapia siempre está totalmente adaptada a esto y me gusta mucho dar tareas concretas semana a semana, hacer que vean algunas charlas de TED, también puede ser algunas lecturas breves, algunas meditaciones de mindfulness, por supuesto, cuando el caso lo aplica. Entonces, es bien activa la terapia. Es una terapia que no es solamente una hora a la semana, sino que siempre hay tareas y siempre hay un seguimiento muy de cerca, muy acompañado. Soad, vos habías mencionado la palabra coaching en la descripción de cómo laburaban. ¿Qué tanto hay de coaching en el mindfulness? Y te extiendo la pregunta, ¿qué tanto hay de coaching en la psicología en general y particularmente en la rama que vos has elegido como terapeuta individual? Perfecto, mira, el coaching está súper de moda. Muchas personas que han estudiado cualquier cosa, ingeniería, lo que sea, hacen un año o 6 meses o 2 años de coaching y ya tienen un trabajo muy parecido a lo que tenemos los psicólogos, pero hay que hacer la diferencia que es muy importante, porque si bien el coaching es útil para hacer ciertos cambios más superficiales, por ejemplo, te pueden hacer un coaching laboral, de cómo organizar mejor mi tiempo, te pueden hacer un coaching para poder resolver problemas superficiales, no ir a tu infancia y removerte todos los patrones, no. Un coaching de repente la idea que tiene es hacerte ver algunas emociones que tienes un poco bloqueadas, que puedes manejar de otra manera y te ayuda como a romper una rutina y a salir del paso, pero no te va a resolver un problema muy, muy, muy profundo. Y en el mindfulness, el coaching no está relacionado como en la disciplina en sí, sino que en el programa nuestro está relacionado en Mental Fit, pero mindfulness y coaching son dos cosas diferentes. El coaching, como te comentaba, es más bien una especie de estrategia que
que se estudia la psicología y que se entrega a personas que quieren ayudar a otros a poder salir de un momento donde están un poco estancados y necesitan algunos consejos como orientación o romper ciertas cosas, pero superficiales, no algo muy profundo. ¿Y a qué tipo de paciente normalmente le aplica las flores de Bach? Bueno, los pacientes que están con mindfulness, con este entrenamiento físico y tienen cierta tendencia a la ansiedad emocional en base a alguna crisis en particular, las flores de Bach, cuando el paciente realmente tiene ganas y dice, sí, yo confío en las terapias complementarias y me gustaría hacerlo constantemente, ahí cuando hay un compromiso personal del paciente y además tiene que ver con ciertas crisis se les da, porque si es que no hay constancia de al menos 3 a 4 veces diarias de tomar las gotas, de hecho puede ser hasta 6 veces diarias, los resultados no existen, entonces tiene que haber un real interés y el paciente tiene que confiar en este estilo de terapias complementarias, porque si es que no lo hacen es imposible llegar a buen puerto, al menos durante 3 semanas tienen que tomarlo muy constantemente. Entonces se ve el paciente que es más responsable y comprometido y a eso sí se les da. Por otro lado, las Perdón la flores de Bach. ignorancia, debo preguntar qué son estas... ¿No sabes, no? No lo Eso. sabía. Perfecto, sí, eso te iba a comentar porque pensaba que tal vez no estaba tan claro. Las flores de Bach son homeopatía, son gotitas que en base a ciertas plantas se ha demostrado que tienen relación con ciertas emociones y el trabajo y el como medicar ciertas emociones en poder hacer que una persona evolucione en un proceso emocional que está pasando. Y este doctor Bach era un bacteriólogo primero y hacía vacunas y luego se pasó a decir, bueno, si es que en realidad hay medicamentos para las enfermedades, ¿por qué no podemos hacer medicamentos para las emociones? Y se puso a estudiar un montón de plantas allá en Inglaterra y empezó a entender que en base a un estilo de medicina totalmente distinto al convencional, sino que más orientado a las vibraciones de cada planta y a las vibraciones de cada emoción, él patenta este estilo de flores de Bach donde relaciona ciertas emociones con ciertas plantas. Entonces, en la práctica se ha puesto a prueba con jaquecas crónicas, por ejemplo, pacientes que han estado medicados durante una vida y con flores de Bach se ha logrado como manejar, y luego en plantas o en animales que no tienen como la conciencia de placebo también ha funcionado. Entonces, en base a eso también en mi experiencia personal cuando las usé me ayudaron y la verdad que incluso frente al peor argumento que han recibido las flores de Bach como no, sabes que son solo placebo, bueno, si son solo placebo igual sirven, porque también se han hecho experimentos de grupo control con antidepresivos y el grupo que realmente los tomó y el grupo control que tenía placebo de antidepresivos también mejoró. Entonces, finalmente no importa. Yo confío en la ciencia del tema porque lo he probado, pero la gente que puede ser escéptica al final es la que mejor le va porque tiene al menos un síndrome placebo, en el peor de los casos. Ujú. Y Suada, a mí me gustaría hacerte una pregunta relacionada con tu país, concretamente con Chile. Igual que es notorio que se sabe que aumentó la ayuda psicológica, que se cuadriplicó durante la cuarentena y todavía ahora sigue aumentándose. ¿Tú notaste también que se incrementaron el número de pacientes durante el estallido social en Chile? ¿O hubo gente que se puso más grave y llegaste a preocuparte por algún paciente concreto? Uy, no, sí, es que esto fue una seguidilla de cosas, claro, el estallido social fue en octubre, más o menos, ¿sí? Sí. Sí. Y ahí, desde ahí hasta que se desató la pandemia, los pacientes ya estaban 4 veces más que antes. Ya yo daba 4 charlas diarias en empresas de manejo de crisis, estaba llena de pacientes, la gente estaba muy intensa, estaba muy vulnerable, había somatización de todo tipo, la gente también tuvo mucho cuadro ansioso relacionado a enfermedades psicosomáticas, alergias, úlceras, les vino de todo, depresión, pánico, trastorno de ansiedad, no salir a la calle.
pensamiento catastrófico. Fue muy fuerte y justo en ese momento donde ya venía todo bien colapsado, apareció la pandemia. Así que sí, se viene arrastrando de antes. No sé si te queda algo más a vos, Car. No, de momento por mi parte ya he terminado. Yo tengo una duda, pero de curioso nomás. Cuando me dijo tu nombre, Carmen, me quedé a ver de qué descendencia tenía. ¿De dónde es Soad, el nombre Soad? Ah, sí, mira, Soad significa alegría y es un nombre palestino. Mi familia somos de origen palestino. Acá en Chile la colonia palestina es la más grande fuera de Palestina. Sí. Al menos en Latinoamérica es enorme, así que Palestina. Y Suad, bueno, añado yo, ella es una activista muy activa respecto a los derechos de los palestinos. Sí, sí, hemos tratado de ayudar en todo lo posible en eso y sí. Eh, Así que de ahí viene. Perfecto. No, me había quedado, viste, cuando me dijo Car cómo te Pensaba que te lo llamaban. había dicho, ¿no? Te No, dije, no, no, vale. no. Sí me habías dicho que tenías muchos compañeros, amigos de tu tiempo en Chile que tenían descendencia palestina, no en particular Soad, que iba a charlar con nosotros. Te agradecemos por este tiempito que te has tomado para charlar aquí en Va a Ser Mejor, los micrófonos abiertos para cualquier otra ocasión que se pueda dar y bueno, un abrazo grande hasta el otro lado de la cordillera. Muchísimas gracias, Suad. Igualmente, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Cariño. Chao, amiga. Igualmente, pasaba Soada Zarra, psicóloga del Mindfulness, con un proyecto muy interesante también ligado a